¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. En la actualidad las personas están viviendo mucho más tiempo que antes. Hoy día vemos personas que pasan fácilmente los 70, 80, 90 y hasta 100 años. Y algunos más de los 100 años. Los entendidos manifiestan que es por el estilo de vida saludable que están llevando. Sin embargo, para mí yo le agregaría un aparente ahí ya, un entre comillas, un estilo de vida aparentemente saludable. Porque la parte emocional no es así, la parte emocional no está bien. Las personas están con una inestabilidad emocional tremenda, una represión emocional. Y no solamente en un sector, sino en todo el mundo. Nunca se consumieron tantos antidepresivos. Y en parte también es por la vertiginosidad con que se vive la vida en la actualidad. Antes era más tranquila las cosas, no había tantas responsabilidades. Fíjense, existían pocas fobias inclusive. Antes escuchábamos mucho la claustrofobia. Yo sufro de claustrofobia, ¿no? Que es el temor a los espacios cerrados. Claustrofobia. Hoy día, con las grandes urbes, las grandes metrópolis, se ha generado otro tipo de fobia, que es lo antagónico, lo contrario, es la agorafobia. Miren, la claustrofobia es temor, miedo a los espacios cerrados. La agorafobia es el miedo a los espacios públicos, a estar en medio de multitudes, en medio de mucha gente. ¿Se dan cuenta? Eso no hay en un pueblo pequeño, porque claro, no hay esas multitudes. Pero fíjense, ya hay una nueva fobia. ¿Se dan cuenta? También existía la acrofobia, por decir, el miedo a los espacios altos, y una serie de fobias. Pero sin embargo, en la actualidad, existe otra fobia, miren, con estos adelantos tecnológicos existe la ciberfobia. Fíjense ustedes, la ciberfobia, que es el miedo, el temor, el pánico a las computadoras, a trabajar en computadoras, personas que tienen pánico, temor. Tenemos otra, la nomofobia, fíjense ustedes, que es el miedo, el pánico irracional de no tener un celular en las manos. Si un joven, una persona no tiene el celular, se vuelve, le da ataque, no sabe qué hacer. Mi celular, se vuelve loco. Ese tipo de fobia se llama la nomofobia. ¿Se dan cuenta? Fíjense ustedes cuántas fobias se han generado. Sin embargo, mis amigos, existe una fobia que para mí es completamente irracional. Se llama aporofobia. ¿Y sabe de qué se trata? Es el odio, el temor, la aversión a los pobres. Odio, temor, aversión, rechazo a los pobres, a la gente pobre, a la pobreza no, a los pobres. Fíjense ustedes, rechazo, odio a los pobres, se llama aporofobia. Y este es un neologismo prácticamente que etimológicamente sale de dos palabras griegas, ¿no? Aporos, que es pobre, desvalido, y phobos, fobia, ¿no? Que es aversión, miedo, temor. Entonces ahí sale la aporofobia, miedo, temor, odio a la gente pobre, a las personas, no a la pobreza. Fíjense ustedes, este término, esta fobia, fue acuñada más o menos después de los años 1990, por ahí en España, una filósofa española, Adela Cortina. Es una filósofa que se dedicaba a estudiar la xenofobia, el problema de, como había muchos inmigrantes, ¿no? Muchos inmigrantes ahí en Europa, comenzó el problema de la migración, entonces el rechazo, los odios, los mataban, los desaparecían, los botaban, entonces ella comenzó a estudiar este problema y se dio cuenta con algo muy interesante, porque ella no tenía el término de la aporofobia. Entonces se dio cuenta de algo muy interesante, miren ustedes, y sucede en todas partes. Dice, existe xenofobia si viene a tu comunidad una persona, un extranjero, sea venezolano, colombiano, chileno, uruguayo, que sea ruso, de cualquier parte del mundo, llega a tu comunidad, ¿no? Y las personas la rechazan, si es pobre. Pero si ese mismo inmigrante es una persona rica, con mucho dinero, un acaudalado, viene a tu comunidad, no tiene rechazo. No lo rechazan. Es bienvenido. Entonces ella se dio cuenta, qué extraño este caso, ¿no? Ahí no hay xenofobia. Bienvenidos los extranjeros ricos, pero vamos a votarlos, vamos a desecharlos, vamos a crear una repulsa contra todos los extranjeros pobres.
Entonces, si usted es un extranjero que llega a un país y es pobre, va a ser rechazado. Pero si es rico, no. Entonces, de ahí ella comenzó a ver esto y encontró este término, ¿no? La aporofobia. ¿Se dan cuenta? Que es el miedo, el temor, el odio a los pobres. ¿Qué tal? Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Bueno, y no solamente se han visto, se siguen viendo casos todavía de muchas personas que les arrojan agua a las personas que están durmiendo. Algún indigente que no tiene casa duerme en un rinconcito, les tiran agua. En algunos casos hasta les han prendido fuego, los han matado, los botan, les hacen pasar las peores inclemencias por el único hecho de que no tienen casa, no tienen donde dormir y duermen ahí y molestan. Entonces, para las personas eso no debe existir. Es gente que no tiene nada que ver con la sociedad, no pueden estar visibles, así manifiestan muchos. Aquí en Brasil, esta palabra, este término, se ha puesto nuevamente, salió a la luz, a la palestra, se puso de moda, podríamos decir así, a causa de que aquí en Brasil muchas personas que le dicen moradores de rúa, que son las personas que no tienen casa, se van a vivir muchas veces bajo los puentes, porque hay unos puentes grandes, ¿no? Esos puentes grandes. Entonces, como acá hay unas grandes lluvias torrenciales y también muchísimo calor, muchas familias y personas no pobres que no tienen casa se van a vivir abajo de los puentes. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a incomodarse los prefectos, los alcaldes, y han hecho, oiga usted, una especie de triángulos, como pirámides chiquitas puntiagudas, bastantes para que no puedan ir a dormir, no puedan estar ahí. Efectivamente, pues se erradicaron. Entonces, un padre de apellido Lancelotti, que es un padre, un sacerdote católico, él se molestó, que hace mucha labor social, y salió, pues se fue bajo los puentes y se puso, agarró una comba y ha comenzado a destruirlo. Entonces llegaron los medios de comunicación, padre Lancelotti, porque es conocido. ¿Qué pasa, padre? El padre comenzó a explicar que cómo es posible. Ese es un acto de aporofobia, y ahí es donde comenzó pues a recrudecer la palabra, ¿no? Es un acto de aporofobia que es el odio a las personas pobres, etcétera, etcétera. Entonces los medios de comunicación comenzaron a tomar el término y ya pues comenzaron a explicarlo, de qué se trata, y nuevamente salió a la luz. Pero fíjense ustedes, ¿no? Fíjense ustedes, entonces ya saben, aporofobia es el odio a las personas pobres. Pero como les digo, como es la vida, ¿no? El dinero parece mentira, calma todo. Inclusive hay unos que dicen el dinero te blanquea, ¿no? El dinero te blanquea, o sea, diciendo que te aclara la piel, te pone te cambia hasta la fisonomía el dinero, ¿no? Entonces tú puedes ser lo que sea, pero si eres millonario y tienes mucho dinero, eres bien recibido en cualquier comunidad. Y si no, y si eres pobre, pues te atienes a las consecuencias de ser despreciado y maltratado. Sin embargo, yo pienso que ese tipo de actitudes no deben ser generalizadas en todas las personas, porque yo he conversado con muchas personas económicamente pudientes, que tienen mucho dinero, de clase media, y algunas señoras especialmente me dicen, señor, mire, yo no le tengo odio a los pobres, lo que sucede es que muchas veces les tenemos miedo, ¿no? Y tienen razón. Ellas dicen, fíjense, yo vivo aquí en este lugar, salgo con mi hijita o mi hijo, salgo y me encuentro con 4 o 3 personas ahí sentados en el suelo, todos barbudos, todos cochinos, y la verdad es que me da miedo, porque yo no sé si son personas buenas, son personas malas, o de repente son locos, me van a hacer daño. Entonces yo, ¿qué hago? Me corro, me vuelvo a meter a la casa. Y no es que yo esté tratando a los malos, los rechace, sino que tengo temor. Y efectivamente ese es un problema también, un problema social que debe ser solucionado pues por las autoridades, ¿no? Por las autoridades. Pero tiene razón también las personas, ¿no? Da miedo cualquiera. Usted sale de su casa y se encuentra con 3, 4 personas y no los conoce. Usted siempre con las cosas que están sucediendo se imagina lo peor. Bueno, pero ahí nos estamos saliendo un poquito del tema. Bien, amigos, entonces regresando al tema central de nuestro comentario, tenemos que aporofobia significa miedo, odio, temor o aversión a las personas pobres. ¿Ah? Muchas gracias por escucharme. Espero que este comentario les sirva de alguna manera para seguir incrementando sus conocimientos sobre este tipo de fobias. Aporofobia. Chao, amigos. Hasta la próxima.